Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM. Y la receta de hoy es desayuno súper rápido. Vais a ver qué delicia de bocado en nada de tiempo. ¿Queréis ver la receta como la hemos preparado? Pues nos ponemos manos a la obra. Y en esta receta vamos a comenzar batiendo 3 huevos. Los huevos que yo estoy utilizando son grandes, pero el tamaño en esta receta no importa. Ahora, a continuación, cuando ya los tenemos bien batidos, vamos a darle un toquecito de sabor añadiendo un diente de ajo rallado, en mi caso, porque perfectamente lo podréis cambiar por una cucharadita de ajo granulado o media. Esto va a ser un poquito a nuestro gusto. Y ahora para el relleno, he elegido un relleno bien fácil, pero perfectamente lo podéis cambiar por los ingredientes que a vosotros más os guste. Yo, por ejemplo, he añadido medio pimiento rojo cortado en trocitos pequeñitos. Perfectamente lo podréis cambiar, por ejemplo, por jamón cocido cortado en trocitos pequeños, queso rallado, atún desmigado, por cebolla cortada en trocitos pequeñitos. Nada, por lo que más os guste. Ahora a continuación vamos a darle otro toquecito de sabor añadiendo una cucharadita de perejil y media cucharadita de orégano. También vamos a añadir pimienta negra molida y sal, como siempre os digo, a nuestro gusto. Una vez ya lo tenemos, mezclamos y una vez ya lo tenemos bien mezclado con todos los ingredientes que hemos querido añadir a nuestro huevo, a continuación vamos a colocar una sartén en el fuego. Vamos a añadir como aproximadamente media cucharadita de mantequilla. Vamos a dejar que esa mantequilla funda un poquito. Una vez la mantequilla ya ha fundido, a continuación vamos con el pan. Mirad, ya tengo aquí las rebanadas de pan de molde preparadas para ahora mojarlas bien en el huevo y que se vaya pegando del relleno que hemos elegido. Escurrimos el exceso de huevo y si por ejemplo no se nos hubiera adherido mucho relleno de lo que hemos elegido, perfectamente le podemos añadir un poquito más con una cuchara, como yo estoy haciendo ahora mismo en la imagen, ¿veis? Ahí vamos añadiendo el relleno que hayamos elegido, por ejemplo, como yo os decía. Tengo que deciros que lo he probado también esta tostada con cebolla cortada en trocitos pequeños y le da un sabor espectacular también. Vamos a ir añadiendo, así como os decía, lo que hayamos elegido, el jamón cocido, el atún desmigado o por ejemplo el queso rallado que también le va ideal a esta tostada. Cocinamos por un lado y mirad qué maravilla, cocinamos por el otro y aquí ya las tenemos todas. ¿Qué hemos tardado en preparar este desayuno? ¿1 minuto? 3 como máximo. Pero ahora vamos a disfrutar en cada uno de sus bocados sí o sí. Mirad, os voy a enseñar el bocado cómo queda por dentro. Vais a ver que queda jugosito, cargado de sabor, del sabor que hayamos elegido. Mirad qué maravilla, súper esponjoso, por todo así que se ha impregnado del huevo y de todos los sabores que le hemos metido. Mirad qué maravilla, un poquito más cerca, es que queda espectacular. Es que me encanta y es que no se tarda nada. Voy a coger también el otro lado para que veáis el otro corte que queda exactamente igual. Y también voy a comprobar que así un poquito tocándolo con el dedo para que os hagáis un poquito la idea de la textura. Queda súper tierno. Esperad, que aparto un poquito. No, quiero que se vea bien. A ver, aparto esta por aquí, esta así y mirad. Mirad, mirad, no me digáis que no. Esto es un disfrute en cada uno de los bocados. Luego un café calentito, un colacao, un té, lo que más nos guste. Y a disfrutar de nuestros desayunos. Una receta que como siempre os digo, os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar. Y ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.